Bueno, buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo por, Hola. por todos los medios posibles, habidos y por haber. Estamos transmitiendo acá por el Google Meet, donde nos estamos viendo uno por uno. Ustedes ya saben que a mí me gusta cuando doy clases ver a las personas que me están escuchando. Eh, la clase de ayer lo entendieron clarito y estaban todos y nos podíamos ver. Bueno, tratemos de hacer lo mismo en esto, pues para eso lo hacemos por Meet. Si no lo hubiéramos hecho por el streaming directamente, entonces ustedes nos ven a nosotros y nosotros no a ustedes. Lo hacemos por Meet para poder verlos, así que queremos verlos y se está transmitiendo también por la Facultad Bíblica, por la Facultad Bíblica. Ustedes se meten en facultadbiblica.com y pueden ver esta materia y la clase en vivo. También lo está transmitiendo, se está transmitiendo por retorno.tv. Así que les damos la bienvenida a esta clase número no sé cuánto. Clase número ¿Cinco? ¿Seis? 6, me parece. ¿Siete? 7. Bueno, le damos la clase, bienvenida a esta clase número 7 probablemente, donde vamos a ver el capítulo 6 del material de estudio que ustedes tienen allí en su poder. Bienvenidos todos y ya los dejo con Ada para que comience a desarrollar el tema de hoy. Bien, nuestro último encuentro, la semana pasada, estuvimos hablando, eh, bueno, continuamos hablando de habilidades, de capacidades, fundamentalmente estuvimos hablando de integridad como condición sine qua non para liderar, como una condición que no puede faltar. Y en esta clase, como bien dice Horacio, vamos a abordar, vamos a desarrollar juntos un capítulo que creo que va a ser de edificación mutua y que nos va a servir a todos, porque vamos a estar hablando del capítulo 6, que se refiere a cómo resuelve conflictos un líder, ¿sí? Y recién les decía a todos que cualquiera de ustedes creo que ya está en condiciones de poder ir a asesorar a algunas de nuestras autoridades nacionales, porque flor de conflictos de liderazgo estamos viviendo en estos últimos días. Así que creo que cualquiera de ustedes estaría mejor capacitado para gobernar que lamentablemente los líderes políticos que tenemos en la actualidad. Para hacer una pequeña introducción al tema, estuve buscando, me gustaría compartir con ustedes una definición de conflicto, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de conflicto, pero no sabemos definirlo. Hay infinidad, obviamente, de definiciones según el diccionario o Wikipedia, donde usted quiera buscar, pero me gustó a mí esta definición que dice que conflicto es una diferencia de opinión o de propósito. Diferencia de opinión o de propósito que frustra las metas o los deseos de alguien, ¿sí? O de algunas personas. Acuérdense que acá estamos hablando de liderar y generalmente hablamos de trabajar en equipo. Tenemos un grupo de liderados y personas a las que estamos liderando. Entonces, un conflicto va a existir cada vez que haya una diferencia de opinión o de propósito. O bien se da cuando algo va en contra de mis pensamientos, sentimientos o convicciones. Y la realidad es que todos los grupos humanos enfrentan conflictos. Siempre que nos relacionamos, que nos vinculamos con otras personas, lo más probable, sobre todo si estamos trabajando en pos de un objetivo, en pos de un proyecto, generalmente van a surgir conflictos. Justamente por esto, podríamos decir, por esta contraposición, por esta oposición de opiniones, de objetivos, de maneras de pensar, de maneras de hacer las cosas. Entonces, cada vez que alguna de las partes se siente afectado por esta situación, va a aparecer un conflicto.
O yo lo haría de otra manera, ¿por qué no lo hacemos de tal otra? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué se expresa de tal otra manera? Entonces, los conflictos en toda relación humana van a existir. Y siempre decimos también que el conflicto es una oportunidad para mejorar, ¿sí? Cada vez que se presente un conflicto, vamos a tratar de mejorar como personas a través de la resolución de esos conflictos. También supimos decir en alguna de las clases que todo líder siempre va a enfrentar oposición. Liderazgo es sinónimo de oposición. Cada vez que haya un líder, seguramente va a haber gente que se levante contra ese liderazgo o que manifieste su descontento por algunas cuestiones. La resolución de conflictos es una habilidad que todo líder necesita desarrollar. Obviamente se puede, ¿no?, aprender, ¿no? Así como todas las otras habilidades que estuvimos viendo las podemos aprender o las podemos mejorar. A resolver conflictos también se aprende, ¿no? Nadie nació sabiendo cómo resolver conflictos. Y dentro del liderazgo, en los grupos humanos, los ataques se van a dar fundamentalmente en dos frentes. Ya sea que estos ataques vengan de afuera, a lo que vamos a llamar ataques externos, o que los problemas surjan dentro del mismo grupo, a los cuales vamos a llamar ataques internos. Cuando aparecen estas diferencias internas, generalmente surgen o aparecen por actitudes o sentimientos de egoísmo, lo cual puede generar divisiones y, lo que es peor, paralizar el proyecto que estamos encarnando. Acuérdense, ¿no?, que decíamos que nosotros tenemos un objetivo en nuestro liderazgo. Si hablamos en una empresa, va a ser el proyecto que estemos llevando adelante. Si hablamos de la iglesia, va a ser fundamentalmente el objetivo mayor, que es la predicación del Evangelio. ¿Recuerdan ustedes que tomamos como ejemplo tanto a Jesús como a Nehemías? Y para tratar o abordar el tema de resolución de conflictos, prácticamente hoy vamos a detenernos o vamos a desmenuzar el capítulo 5 del profeta Nehemías. Él tuvo que enfrentar conflictos internos que ponían en serio riesgo la reconstrucción de las murallas. O sea, él en realidad enfrentó dos tipos de conflictos. Él tuvo que enfrentar conflictos de adentro, dentro del mismo grupo, y tuvo que enfrentar oposición externa. El líder siempre debe estar atento y actuar de inmediato. Al aparecer un conflicto, el líder no tiene otra opción que decidir enfrentarlo y buscar una solución. Vamos a ver entonces qué pasó allí en Jerusalén con Nehemías reconstruyendo estas murallas. Hay 5 puntos que rescatamos de este capítulo 5 de Nehemías, 5 puntos que nos van a dar una idea, una orientación, una guía de cómo podemos abordar estos conflictos, y tomaremos en este caso como ejemplo cómo reaccionó Nehemías, cómo hizo él para manejar estos conflictos, para solucionarlos y sobre todo para llevar adelante la tarea que él se había propuesto de reconstrucción de las murallas. Tarea que algunos otros habían intentado varias veces y nunca pudieron conseguir. Lo primero que vemos en Nehemías es que él se enojó con lo que tenía que enojarse. ¿Qué quiere decir esto? Él se enojó con lo que tenía que enojarse. Es obviamente correcto que el líder se enoje ante las situaciones que amenacen la unidad del grupo o del equipo,
o que amenacen el desvío de la misión. Porque obviamente vimos en una de las clases que una de las características del líder es proteger la unidad, ¿sí? Mantener la unidad y mantener la armonía del grupo. Si el grupo no está en unidad y en armonía, difícilmente puedan lograr su propósito. Nehemías en el capítulo 5, versículo 6, si ustedes después quieren leerlo de nuevo completo a todo el capítulo, es muy rico, es muy interesante. Vamos a ir viendo algunos textos. Nehemías dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿No? Él dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Qué palabras había escuchado Nehemías? Para lo cual nos vamos a remitir al principio del capítulo, Nehemías capítulo 5. Y voy a leer Nehemías 5 del 1 al 5. Y dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. O sea, acá había un enfrentamiento entre el pueblo de Israel, de israelitas contra israelitas. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano para comer y vivir. Perdón, para comprar grano a causa del hambre. Otros decían, hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el tributo del rey. Ahora bien, nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne y nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, nosotros tuvimos que entregar nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunas de nuestras hijas son ya esclavas y no podemos rescatarlos porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Vemos acá un serio conflicto, ¿no? Primero, Nehemías escuchando las explicaciones que distintos grupos de personas del pueblo le fueron dando. Le mostraron claramente la situación desesperante, económicamente hablando, en la que muchos se encontraban, producto de que otros conciudadanos habían sido usureros con ellos, habían tratado de sacar ventaja, habían prestado a tasas muy elevadas. Esto es para poner en contexto de esto que estaba pasando en este capítulo 5 de Nehemías. Por eso el versículo 5-6 dice Nehemías, y me enojé en gran manera cuando oí el clamor de la gente, del pueblo, y cuando oí estas palabras. Nehemías, podríamos decir, como decía mi abuelita, le hirvió la sangre, ¿no? Se enojó, literalmente, como dice ahí, ni más ni menos. Él reconoce haberse enojado. Y él se tomó muy en serio esta situación que estaba viviendo, a pesar, o probablemente en conocimiento, de que la palabra de Dios nos advierte con respecto a que podemos enojarnos, pero hay una línea muy finita entre enojarnos, ¿no?, y pecar. La Biblia dice, ahí en Efesios 4:26, si se enojan, no pequen, ¿no? Entonces, no dice no se enojen. Es más, vemos a Jesús, por ejemplo, cuando allí en el templo agarró el látigo y empezó a sacar a los cambistas y a los que hacían negocio en el templo, habla claramente de un Jesús enérgico, habla claramente de un Jesús manifestando su enojo, o un Jesús de alguna manera mostrando su rechazo a la situación que se estaba viviendo. Y acá con Nehemías pasa exactamente lo mismo. Él no podía aceptar el comportamiento, la actitud que estaba teniendo parte del pueblo contra otra parte del pueblo. Entonces, Dios permite que sus siervos se enojen, pero claramente manifiesta o nos pide que no pequemos. Es decir,
que no guardemos resentimientos, que no tengamos malos pensamientos contra la otra persona, que no tengamos malas actitudes, malas acciones o malas reacciones. Si hacemos alguna de estas cosas, estamos entrando en el terreno del pecado. El líder no debe reaccionar cuando los ataques están dirigidos a él. Qué difícil, es fácil decirlo, ¿no? Qué difícil es hacerlo. Vemos que Nehemías no estaba enojado por un ataque contra su persona, ¿no? Tampoco habían herido el ego de Nehemías, no estaba tampoco motivado por un deseo de venganza o por una revancha. El motivo del enojo de Nehemías fue por el egoísmo y la explotación de parte de los ricos sobre los más pobres del pueblo. Eso lo reveló, ¿sí? Absolutamente lo reveló. Él estaba furioso al ver que el oportunismo de algunos y la codicia de algunos ponía en riesgo todo el proyecto. Sería importante para nosotros que estamos aprendiendo este curso, volver a repetir lo que acaba de decir Ada en cuanto a que el líder no debe reaccionar cuando los ataques están dirigidos a él. Ada ha enunciado este tema, este punto, ella dice que es un punto, y este punto se trata de enojarse con lo que hay que enojarse. Entonces, qué interesante que en un curso de liderazgo bíblico, tomando como modelo el liderazgo de Jesús, estemos hablando de que nos debemos enojar cuando nos debemos enojar. Qué interesante, ¿no? Que cualquiera que dijera, bueno, vamos a dar un curso bíblico, diría, no hay que enojarse nunca. No, hay que ser, y agarraríamos un montón de textos, bienaventurados los pacificadores, y qué sé yo, cuántos más, en relación con que hay que ser pacífico. Sin embargo, una de las cosas que debemos aprender como líderes es a enojarnos exactamente con lo que hay que enojarse y no enojarnos con lo que no hay que enojarse. Ahora, ¿en qué casos no hay que enojarse? Cuando los ataques están dirigidos al líder. Cuando el ataque está dirigido a vos, no tenés autorización de enojarte. Tenés autorización de enojarte cuando estén dirigidos a los pobres, como acá ven, con la usura, con lo que sea, dirigido injusticias a otros. Pero cuando las injusticias son hacia vos, el modelo de Jesús, el modelo de Nehemías, obviamente, que es el libro que estamos estudiando, y el modelo de Jesús fundamentalmente es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y la verdad, lo estaban matando. Lo estaban matando. Lo habían colgado en una cruz, clavado las manos y los pies, lo estaban matando. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que no hay ninguna autorización en la Biblia a que nos enojemos cuando nos atacan a nosotros. Nuestro enojo debe estar bien direccionado a lo que corresponde, para que nuestra reacción no sea una reacción egocéntrica, ni egoísta, ni ególatra. Miren, todas empiezan con la palabra ego, ¿no? Egocéntrica, egoísta y ególatra. Siempre vamos a estar defendiendo la justicia o defendiendo a las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Bien. Obviamente, por ejemplo, también nos enojamos, ¿no? O una persona puede sentir enojo, un líder puede sentir enojo ante la explotación, que era algo que estaba pasando en este caso, las mentiras, el robo, la manipulación. Esas cosas nos van a revelar y pueden enojarnos. Algo interesante que Horacio decía, si vemos el tema del ego, ¿por qué Dios no quiere que reaccionemos cuando el ataque viene directamente a nosotros? Porque cada vez que aparezca nuestro ego o sintamos el ego herido, lo más probable es que querramos buscar venganza, revancha
o venganza. Y eso es exactamente aquello a lo que la palabra de Dios se está refiriendo. Bien, ante la unidad del cuerpo, ¿sí? Cuando vemos afectada la unidad del cuerpo, en este caso de la iglesia, o la unidad de nuestro equipo de trabajo, nosotros debemos procurar mantener esta unidad a toda costa. Por eso es necesario abordar. Y es lícito totalmente, es genuino totalmente, sentir indignación en esos casos. Cuando, como dice Ada, cuando lo que está sucediendo afecta a la unidad, es muy importante el tema de la unidad en la Escritura. En el Antiguo Testamento la unidad del pueblo, en el Nuevo Testamento la unidad del cuerpo de Cristo. Es muy importante, es de una relevancia superlativa. Entonces, cuando algo sucede que afecta a la unidad del cuerpo de Cristo, ¿qué cosa puede ser? Mentiras, chismes, habladurías, injusticias. Bueno, cualquier cosa que afecte la unidad del cuerpo, al líder le tiene que producir indignación y enojo. Es así. Cuando algo afecta a la unidad del cuerpo de Cristo, al líder le tiene que producir un tipo de reacción. Y le vamos a llamar por el momento indignación y enojo. Porque la unidad del cuerpo de Cristo debe ser una prioridad para el líder cristiano, para el pastor, para el líder, aún para los hermanos, para los creyentes. La unidad del cuerpo de Cristo debe ser una prioridad. Entonces, es muy importante esto porque decís, bueno, te enojaste. ¿Contra quién? Contra Horacio. Me enojé contra Horacio porque hizo una injusticia o procedió de una manera errónea. No estamos hablando de eso. Ustedes se dieron cuenta el punto, cómo lo definió Ada. Enojarse con aquello que hay que enojarse. No contra personas, sino contra situaciones, básicamente. Entonces, esto es algo clave que ustedes tienen que anotar. No nos enojamos contra personas. Nos enojamos con la situación. Es muy importante esto, porque si no, vamos a estar enojados hoy con unos hermanos, mañana con otros hermanos y pasado con otros hermanos. Y no estamos hablando de enojarse con personas. Por eso Ada lo definió como enojarse con lo que. Con lo que hay que enojarse. Exacto. Y lo que hay que enojarse es contra la situación ocurrida, no contra las personas. Teniendo en cuenta que ante la unidad del cuerpo en el Espíritu Santo, las fuerzas del mal se tienen que replegar. Entonces, entendamos, y esto yo lo he explicado desde hace 30 años a esta parte, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Quiere decir, nuestra lucha como creyentes, como líderes, como pastores, nunca es contra personas. Jesús murió por las personas. Entonces, nunca, jamás, nuestra lucha es contra seres humanos, contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad, contra Satanás mismo, que manipula las situaciones para ir en contra del propósito de Dios. Entonces, nuestro enojo nunca va a ser contra seres humanos. Siempre va a ser contra situaciones y, de última, contra Satanás y sus huestes. Pero no contra seres humanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, amó de tal manera Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, nosotros no podemos enojarnos contra lo que Dios ama. Dios ama a las personas y nosotros no podemos enojar con las personas. El enojo es contra las cosas, las situaciones que afectan la visión, si ustedes quieren, la visión, la unidad, el propósito, el camino, la estrategia. El diablo va metiendo palos en la rueda permanentemente. Y no sé si saben lo que quiere decir meter palos en la rueda. Anda en bicicleta y vení rápido en bajada y que alguien te meta un palo de escoba en la rueda de adelante y ahí vas a entender lo que es meter
palos en la rueda. Entonces, no es contra las personas, lo repetí 3, 4, 5 veces ya, no es contra las personas, porque si no vamos a encontrar iglesias donde el pastor esté enojado con las personas, con uno hoy, con otro mañana, con otro pasado mañana, depende de las circunstancias. No estamos hablando de eso. El líder se debe enojar con lo que hay que enojarse, y lo que hay que enojarse es con una situación que se sale del propósito de Dios. Me enojo con las situaciones, no con las personas. Bien. La siguiente actitud que tuvo Nehemías, digna de imitar, es pensar antes de hablar, reflexionar. Tomarse tiempo para pensar y reflexionar. El versículo siguiente, Nehemías 5:7, dice: entonces, ¿no? Después que a él le plantearon toda esta situación, él pudo ver inclusive, él comprobó. Y después que se enojó también. Después que se enojó, después que vio todo esto que estaba pasando, entonces dice, lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una grande asamblea. Acá reflexionar, sabemos lo que es, ¿no? Es hablar con uno mismo. Esos, los llamados diálogos internos. Los llamados diálogos internos, ¿no? Hablamos con nosotros mismos. Entonces nos tomamos tiempo para estar tranquilos, para meditar, así como vimos en algún momento cuando hablábamos de planificación, que Nehemías había tomado 3 días antes de ejecutar su plan, porque estuvo pensando, estuvo meditando, estuvo organizando la estrategia, estuvo haciendo un diagnóstico del estado de la ciudad y de las murallas y de todo lo que había que hacer. Acá vemos otra vez a Nehemías reflexionando acerca del conflicto. Él tenía esta situación que tenía que resolver. No obró por impulso, no dijo lo primero que se le vino a la boca, se tomó tiempo para pensar, para hablar consigo mismo. Entonces, después que se enojó, reflexionó, pasó tiempo a solas con Dios, probablemente oró y pensó sobre ella. Es interesante esto porque yo me estoy acordando mientras la habla de Martín Wencenac. Martín Wencenac, un viejo sabio que inspiró este ministerio, se tomaba 15 días, 2 semanas se tomaba. Sí, siempre la respuesta era, dame 15 días. Sí, 2 semanas era. Casi siempre era así. Su tiempo, era un viejo sabio, un viejo Muy zorro. sabio. Y cada vez que había que resolver algo, decía, dame 2 semanas. Y oraba, Sí, mucho. Oraba, porque una vez lo trajimos a Cosquín y estaba en la habitación de al lado nuestra, y a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, se escuchaba por la ventana, que era contigua a la nuestra, habitación nuestra, se escuchaba como él y su esposa estaban orando desde todavía era de noche. Él siempre decía, dame 2 semanas. Y la verdad es que hay tiempo para reflexionar en 2 semanas, ¿no? Entonces, el impulso, el hombre de Dios sabio tiene que eliminar el impulso. Tiene que ser todo reflexivo. El impulso no es reflexivo, es impulso. Es reactivo, reaccionás. Exacto. Entonces tenemos que eliminar lo reactivo y reemplazarlo por lo reflexivo. Y lo reflexivo requiere tiempo, ya lo estamos viendo. Es un hermoso ejemplo acá el de Nehemías, porque el tipo estaba con una bronca bárbara. Totalmente. Se había enojado, se había enojado. ¿Y qué pasa cuando estamos enojados? Reaccionamos. ¿Vieron? Reaccionamos, actuamos reactivamente, después nos andamos arrepintiendo de la mitad de las cosas, pero actuamos por reacción. Y eso, Sin embargo, eso generalmente empeora la situación. En vez de mejorar o de buscar una solución, empeora la situación que se está viviendo. En cambio, Nehemías, enojado y todo, con la bronca que tendría, pobre Nehemías, reflexionó. Qué interesante, qué interesante para aprender, leer 2 o 3 veces este fin de semana que viene el libro de Nehemías. Y también necesitamos poder diferenciar
que cuando nos enojamos, ¿no? O alguien se enoja y anida en su corazón la intención de la venganza, la cual es egoísta, hablábamos recién de ego, y la verdad, muy distinto es cuando alguien se enoja con la ira de Dios, que es santa, y por lo tanto eso nos mueve a actuar con justicia, con misericordia y sin sed de venganza personal. Es re difícil, lo sé, porque es un proceso de aprendizaje, pero es lo que Dios nos pide hacer si pretendemos estar en una situación de liderazgo. No tenemos alternativa. La venganza es un sentimiento absolutamente egoísta. Piénsenlo, piénsenlo que la venganza es, merezco una satisfacción, merezco una reivindicación, merezco lo que sea, pero está centrada en el ego, está centrada en el yo. Por eso Dios lo dice muy clarito. Mía es la venganza, dice Yahweh. Yo pagaré, dice Yahweh. Mía es la venganza. O sea, te sacó de encima la posibilidad de que ni siquiera te tientes a vengarte. Porque te está diciendo, no es tuya, es mía la venganza. Dios mismo está diciendo eso. Entonces, debemos despojarnos de ese sentimiento, porque es un sentimiento egoísta. Entonces, lo contrario, cuando alguien se enoja con la ira de Dios que es santa, se va a enojar con las situaciones, con las circunstancias, con lo que sea, pero con las personas va a actuar con justicia, en misericordia, en gracia, sin sed de venganza personal. Muy bien. Por eso la palabra de Dios dice que el líder, ¿no? O en realidad todos debemos ser aptos y estar preparados para escuchar y ser lentos para irarnos, ¿no? Por lo tanto, es fundamental pensar bien antes de hablar. Esto va a hacer que el enojo que el líder pueda sentir no sea parte de la justicia, de la misericordia y la gracia, porque el enojo impulsivo es ira y obviamente la ira conduce a problemas mucho mayores. Entonces dijimos, enojarse con lo que hay que enojarse, punto 1. Punto 2, lo que tenemos que hacer es pensar antes de hablar, meditar, hablar con nosotros mismos y buscar la guía y la dirección de Dios por sobre todas las cosas. El tercer punto que hizo Nehemías, que podemos tomar como ejemplo, es confrontar en privado a quien ha ofendido o cuando lo tenemos que amonestar o cuando lo tenemos que reprender. Hacerlo en privado. Cada vez que haya un problema es necesario ir directamente a la fuente. Es decir, a las personas que están directamente involucradas. No hay que buscar explicaciones en otras personas ajenas al caso. Interesante eso, ¿no? Tremendo. No hay que buscar explicaciones en otras personas ajenas al caso. ¿Qué es lo que quiere decir? Se entiende, ¿no? Oscar se entiende. Daniel se entiende. Si una persona es la que ha producido el acto de injusticia, ¿a quién vamos? No, vamos a hablarlo con el primo, ¿viste? No. La persona, y vamos a hablar con la persona específicamente. Y esto hizo Nehemías porque vimos recién, él habló directamente con los nobles y los oficiales, con las personas, digamos, con los más adinerados, y los acusó de prestamistas usureros. Él fue directamente a hablar con los que estaban ofendiendo a Dios. Y también esto va directamente en la línea de lo que Jesús mismo nos dice que hagamos. Justamente en el pasaje de Mateo 18, del 15 al 17,
Jesús dejó explicado claramente el procedimiento que tenemos que seguir cuando tenemos un conflicto con alguien. Este pasaje justamente esta mañana en el programa que hace el pastor Adrián y Karina, ellos hablaron o estuvieron compartiendo y abordaron este pasaje. Pero la Biblia es clara, o sea, ¿qué dice Jesús? Jesús dice en Mateo 18 del 15 al 17, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En esta reprensión, obviamente, cuando vamos a hacer esta reprensión, sea primero a solas, luego con alguien que esté como testigo, obviamente, ¿no? Siempre debe estar basada en el amor. Y se supone que va a estar basada en el amor porque decimos llamarnos seguidores de Yeshua, ¿no? Entonces, si lo tenemos a Él, debemos hacer todo esto en amor. Tenemos que amar y aceptar a las personas, pero no aprobar lo que hacen mal. Lo que está mal se confronta, lo que está mal se habla, ¿no? Y la confrontación obviamente siempre va a ser a la luz de la palabra. En estos pasos que enseñó Jesús, no cabe duda qué es lo que tenemos que hacer. Primero, dice claramente, hay que ir a la persona que originó el problema. Ir a esa persona y hablar con ella. Si eso no funciona, llevamos a otra persona que sirva o de testigo o de mediador. Si eso no funciona, entonces involucramos a un número mayor de personas, como dice acá Jesús, entonces se le da participación a la iglesia. Y bueno, y si ya no quiere recapacitar, habiendo hecho todo este procedimiento, bueno, entonces Se está autoexcluyendo. se está autoexcluyendo. Permítanme dudar si el tal hermano es un hermano, ¿no? O es un primo medio lejano dentro de la iglesia. Porque si es hermano y en su corazón y en su voluntad está el temer a Dios y obedecer a su palabra, va a tener que recapacitar entendiendo que lo que Dios dice es de esa manera. Cuando vamos primero que nada con la persona que ocasionó el problema o con la persona que está disconforme, con la persona que está a disgusto con alguna situación, cuando vamos directamente a esta persona y no comentamos el asunto con otros, es decir, no difamamos a la persona, entonces y solo entonces el líder habrá hecho lo correcto de acuerdo con las instrucciones que emergen de la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces en vez de ir a hablar con la persona porque no queremos confrontar, empezamos a hablar con uno, le preguntamos a tal hermanito, che, ¿no sabes qué le pasa? Che, a tal otro hermano, ¿no sabes por qué reaccionó así? ¿No sabes por qué tiene esa cara? ¿No sabes por qué no está queriendo participar, no está viniendo a la reunión? Lo que sea. Empezamos a hablar con un montón de gente, a involucrar a un montón de gente y no hicimos lo que Jesús nos dice que hagamos. Vas primero a hablar con la persona con la que tenés el problema. Sin embargo, queda claro que si el problema no se confronta, entonces el problema empeora. ¿Por qué? Porque dijimos que cuanto más se dilata la resolución del conflicto, más tiempo hay para que WhatsApp, las llamadas telefónicas, el llamado lleva y trae, esté a la orden del día. Y les voy a dar, esperen que me pongo en la pantalla, les voy a dar algo que hoy día, gracias a las redes sociales, con la Ada lo hemos hablado muchas veces, las indirectas bíblicas. Tremendo. Las indirectas bíblicas, no sé si saben de qué estoy hablando. Tremendo. Cuando en Facebook se pone un texto que le pega al otro, pero le pega en la nuca con el que tenés de conflicto. Tal cual. Y entonces, decís, ¿este texto en qué edifica todo lo
al resto de los hermanos. A los miles, ¿no? Que los miles que están, que están leyendo el mensaje. La red social, que están leyendo el Facebook. ¿Para qué? No, está dirigido a uno. O si tenés el acceso al púlpito, desde el púlpito. Perdón, hay muchos de ustedes que no tienen púlpito en las congregaciones, pues tienen congregaciones más bíblicas, entonces no tienen púlpito, pero déjenme a mí hablar con esta terminología. Desde el púlpito dan un sermón y está dirigido para castigar a uno. Para castigar a uno. El resto de la congregación se tuvo que comer todo el sermón dirigido a uno solo. Flaco, sos pastor. No tenés el valor. No tenés el valor de ir a enfrentar a un hermanito y decirle, che, ¿qué te pasa? ¿Tenés un problema? Arreglémoslo. ¿Necesitas consejo? ¿Necesitas un beso, un cariño, una caricia? ¿Qué sé yo? Algo. No tenés el valor de enfrentar a un hermano. Tenés que hacerle... Tenés 100 miembros en la iglesia y le tenés que hacer escuchar a 100 miembros de la iglesia todo un sermón de 1 hora atacando a un pobre hermanito que hizo una macana. Entonces, la instrucción de Dios es resolverlo, confrontarlo. Te juntas con él, le decís, invítame a tomar un café con leche con 2 medialunas. O invítalo vos. No, los pastores... Dale, no seas miserable. Los pastores nunca tenemos plata. Entonces... Y va y le decís, mirá, hermano, ¿qué te está pasando? ¿Qué sé yo? Lo hablas con amor. Porque si el problema no se confronta, empeora. ¿Por qué empeora? Porque se empieza a difundir. Esa es la palabra, se empieza a difundir. Si el líder no enfrenta el conflicto, este se va a extender a todo el grupo, porque se empieza a difundir. Porque la persona se va a sentir mal, y el líder se va a sentir mal también. Entonces el líder se lo va a contar a su grupo íntimo, que se lo va a contar en confidencia y que nadie se entere, y va a tardar más o menos media hora en saberlo toda la congregación. Y de la misma manera el hermanito se lo va a contar a sus amigos más íntimos, decir, por favor te lo cuento en confidencia, que no se entere nadie. Y bueno. La vieja excusa, te lo cuento para que estés orando. Y cuando llegues pero que nadie se entere. Y cuando llegues de vacaciones a Miami, la azafata te va a decir, che, ¿es cierto que en tu congregación pasa esto? Se enteró. Hasta la azafata. Hasta la azafata del avión se enteró. Entonces, muy importante eso, que los líderes necesitan valor y amor. Valor y amor. Tiene que ser valiente. Nehemías era un tipo valiente, pero tenía amor. Valor y amor para enfrentar el conflicto. Gracia y verdad, ¿se acuerdan que también habíamos visto esto, ¿no? Como cualidades del líder. ¿Cuántas veces nos sale más fácil reconocer lo bueno, pero cuánto nos cuesta confrontar con la verdad cuando hay que ajustar ciertas conductas? Es lo más difícil. ¿Qué otra cosa hacemos o tenemos como ejemplo a Nehemías que hizo para resolver el conflicto? El punto número 4 es enfrentar en público las divisiones públicas. Vamos complicando cada vez más, Enfrentar en público las divisiones públicas. Acá ya nos salimos del ámbito privado de agarrar a una sola persona y decirle, vamos a tratar de resolver tu entripado, diría el gaucho, el entripado. El entripado. Pero acá estamos hablando, ya se complicó un poco más. Y lo vemos a Nehemías en el texto que leímos recién, ¿no? Enfrentar en público las divisiones públicas. Exactamente. Él enfrentó la crisis generada por los judíos ricos que estaban oprimiendo a sus hermanos judíos pobres, a tal punto que recibían a sus hijos como parte de pago de las deudas contraídas por los préstamos que le efectuaban. Sí, los esclavizaban. Los esclavizaban, exactamente. La persona que había recibido el préstamo no podía pagar, entonces daba a sus hijos como esclavos para pagar ese préstamo. En Jerusalén todos sabían que los ricos estaban haciendo trampa, aprovechándose de los pobres. Cualquier situación parecida a la actualidad, ¿no? Tremendo.
Este era un pecado público y era necesario confrontarlo en público. Cuando la ofensa es contra toda la comunidad, hay que enfrentarse a ella en público. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Ahí está relatado en el versículo del 7 al 8. Nehemías 5, del 7 al 8, y dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigen interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y ustedes vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Es decir, los confrontó públicamente. Dice que todos estos usureros, prestamistas, aprovechadores de la situación, dice, ellos se callaron, pues no tuvieron que responder. Es decir, que Nehemías repitió en público lo que antes le había dicho en privado a estos usureros. Le mostró que lo que estaban haciendo era totalmente contrario a la Torá, contrario a las instrucciones de Dios, de modo que ellos se quedaron sin palabras. Por eso digo que siempre la confrontación debe ser con la palabra. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto dónde está dicho en la Biblia, no? Así que, aunque ustedes ahí no lo tienen, yo busqué 2 textos de la palabra que hablan en el Antiguo Testamento. Acuérdense que la Torá se llama Torá al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 22, versículo 25, esto no está en el libro, Éxodo 22, 25 dice: cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le cobrarás intereses. ¿No? Primera instrucción de Dios. No obstante, Dios vuelve a hablar del tema en el libro de Levítico. Levítico 25, tampoco está en el libro, Levítico 25, 35 al 37, Levítico 25, del 35 al 37 dice: si tu hermano empobrece y recurre a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Nehemías conocía muy bien el Antiguo Testamento, ¿no? Era un israelita conocedor de la Torá, entonces él sabía exactamente en qué se estaba infringiendo las instrucciones de Dios. Es importante en este punto, porque veo unos cuantos pastores y todos líderes ahí en la clase virtual, que entendamos esto. Nosotros como líderes tenemos que enseñar las instrucciones de Dios a la gente para que la vida de la gente dé en el blanco. Eso, dicho en una sola palabra, es Torá. Torá significa instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco. Entonces, es muy importante la enseñanza, porque muchos errores y muchos conflictos en las iglesias suceden por desconocimiento. Por desconocimiento. Entonces, nosotros tenemos la obligación de mostrarles el camino. Estamos hablando de liderazgo de un grupo pequeño de 4 o 5 en un proyecto, o un grupo más grande que puede ser 200, 300 personas en una congregación. Es lo mismo, los principios son exactamente los mismos. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de enseñar a las personas las instrucciones de Dios en su nuevo estilo de vida, en el estilo de vida de su nueva vida, para que rijan las instrucciones de Dios en su nueva vida,
y que les den las pautas y las instrucciones, el camino del estilo de vida cristiano, definitivamente. Y las instrucciones de Dios para la vida del creyente, de los miembros de su pueblo, no están en el Nuevo Testamento solamente, están en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero tienen un eje. El eje es el Pentateuco, es lo que se llama Torá, Pentateuco. El Pentateuco es el eje. Después los salmos, o sea, los libros poéticos y los profetas mayores y menores, lo que hacían los profetas es instar al pueblo a que vuelvan a la Torá. Y repetían las instrucciones, pero la labor de los profetas como portavoz de Dios es vuelvan a la Torá. Y en el Nuevo Testamento, la labor del Hijo de Dios, que es la palabra de Dios, la Torá hecha carne, Jesucristo, la Torá hecha carne, fue enseñar esas instrucciones en la interpretación correcta. Y después vamos al apóstol Pablo, y la labor del apóstol Pablo, gran conocedor de las instrucciones de Dios, fue volver a repetir las instrucciones de Dios a las iglesias en sus cartas, en sus epístolas, pero todas las instrucciones que él transcribía, y digo, daba está bien, pero transcribía es que las estaba transcribiendo de lo que decía la Torá. Entonces, muchas veces las personas cometen errores por no conocer las cosas, o por haberlas olvidado, o por no haberlas tenido en cuenta. Tal vez estos ricos de Jerusalén no tuvieron en cuenta las enseñanzas de la Torá, tal vez las olvidaron, probablemente, o no las conocían. No se olviden que venían de un cautiverio en Babilonia. Entonces no sé si tendrían los rollos de la Torá para revisar y leer anualmente las instrucciones de Dios. Probable que no. Entonces cuando Nehemías les muestra que la voluntad de Dios, la instrucción de Dios es no esclavizar, no aplicar usura, no encontraba la palabra, aplicar ¿no? No aplicar usura, no cometer el pecado de usura con el mismo pueblo, no esclavizarlo, etc. Y cuando lo ven, se avergüenzan. Entonces, nos da una enseñanza muy grande en cuanto a cómo ejercer nuestro liderazgo con el modelo de Jesucristo. Nuestro liderazgo con el modelo de Jesucristo es un liderazgo que forma, que instruye, un liderazgo pedagógico, que no solamente muestra la visión, sino que forma a los miembros del equipo, del grupo, ya sea un equipo pequeño, como les dije, de líderes, o la congregación toda, cómo hacemos para llegar a la meta y para cumplir el propósito, cumplir con el objetivo, cumplir con la visión que se ha trazado para ese grupo. Entonces hay que instruir, no hay más remedio. Ningún líder deja de ser maestro. Todo buen líder es un maestro, porque tiene que enseñar la visión y el camino a recorrer para lograr esa meta, esa visión. Algo que también es interesante de destacar en Nehemías es que él se animó a reprender o a confrontar a los ricos que estaban aportando para la construcción del muro. Porque le llama la atención a estos ricos y estos ricos también aportaban. O sea que él de alguna manera estaba corriendo el riesgo de que estos ricos se ofendieran, se enojaran, podía pasar, y le retiraran el apoyo económico que él estaba recibiendo justamente para reconstruir el muro. El 5:9 Nehemías dice, y dije, no es bueno lo que están haciendo. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Y continúa en el 10 y el 11. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos
como interés. O sea, Nehemías los exhortó a que reflexionaran, a que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y que hicieran una restitución inmediata. Una restitución inmediata. Y este llamado de atención funcionó a tal punto que los ricos que estaban explotando a los pobres se arrepintieron. Y dice, que contestaron, lo devolveremos, eso está en el versículo 12, lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. O sea, no solamente Nehemías lo escuchó, sino que trajo a los sacerdotes como testigos, ¿no? Para que ellos se comprometieran a hacer lo que habían prometido hacer. Y bueno, y después él les da una palabra profética. En Nehemías 5:13, Nehemías dice: además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Qué maravilloso poder lograr el resultado de Nehemías, ¿no? El resultado fue prácticamente, o sea, qué convicción, qué autoridad moral, qué autoridad espiritual, qué conocimiento de Torah tenía este hombre para que reaccionaran inmediatamente de la manera que y lo hicieron. No una, no dos, sino una gran parte del pueblo, ¿no? Yo admiro y le pido a Dios la sabiduría, la gracia y la unción para poder abordarnos las situaciones como lo hizo Nehemías. Y el quinto punto que podemos tomar también como ejemplo de Nehemías es mostrar desprendimiento. Mostrar desprendimiento. Y obviamente ser ejemplo. Vamos a darle un poco de descanso a las cuerdas vocales de la hada y yo voy a leer el pasaje porque es medio largo, sí. Que está en Nehemías 5 del 14 al 18. Ya andamos por ahí. Acuérdense que habíamos dicho que cada uno iba a leer el libro de Nehemías completo. Ahora vamos a leer el capítulo 5 del 14 al 18. Y paso a leer. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Les daba de comer. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Realmente Nehemías es un ejemplo de entrega y de desprendimiento, ¿no? Cuando él le pidió al pueblo que saliera a reconstruir las murallas, obviamente lo dice ahí, y lo vemos cuando leemos todo el libro, vemos que él trabajó a la par del pueblo. Cuando les pidió al pueblo que orara, él ya había orado antes.
Cuando le pidió al pueblo que se quedaran de noche trabajando, él también se quedaba de pie de noche trabajando. Cuando les pidió que ayudaran a los pobres, él ya lo estaba haciendo. Por eso es que ahí, recién ahí, en este párrafo que leímos, él explica, ¿no?, cuál era la ayuda que les venía dando durante 12 años que estaba, ¿no?, que había estado gobernando allí en Jerusalén. Aun cuando Nehemías, por su condición de gobernador, merecía una manutención, nunca la tomó, todo lo contrario. Usó sus riquezas personales como aporte para la reconstrucción del muro. Nehemías fue un ejemplo de generosidad. El egoísmo es la fuente de la mayoría de los conflictos. El fundamento del liderazgo de Nehemías, era dar el ejemplo. Ahí fundamentaba su liderazgo, dar el ejemplo. Ahora que vamos entendiendo más y más el libro de Nehemías, la aplicación, léanlo por favor, si lo leyeron, léanlo otra vez completo. Porque el fundamento del liderazgo de Nehemías, ¿saben cuál es? Siendo ejemplos de la Grey, dice el Nuevo Testamento. Siendo ejemplos de la Grey. Este es el principio. Es un principio que todo líder debe aprender. Liderar con el ejemplo. Bien. Quisiera, a ver si encuentro, hay un punto, déjenme un segundo, aquí es la... Hay un punto que nos había quedado sin abordar del capítulo 4, cuando hablamos de características o de cualidades que un líder debe tener. Ustedes lo tienen en, déjenme decirles, en la página 39 del libro. 39 del libro. Es el punto 19. ¿Por qué lo voy a abordar ahora? Porque antes de avanzar, esto está relacionado justamente con el tema de resolución de conflictos y de situaciones que como líder muchas veces nos va a tocar pasar. Este punto, el punto 19, que está en la página 39 de su material de estudio, dice: cuando el líder recibe ataques injustificados. ¿Cómo reaccionamos? Por eso arrancamos diciendo no debemos responder a los ataques personales. Porque hay muchas veces que podemos recibir alguna crítica o alguna oposición, ya sea de adentro, ya sea de afuera, con motivos fundados. Algo que hicimos mal, alguna decisión que tomamos mal, alguna situación que resolvimos mal, o un objetivo que no pudimos alcanzar, o lo que sea. Pero hay veces que son injustificados. Sí, y eso no determina si es un buen líder o no es un buen líder, Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Recibir ataques, tener personas que se opongan al liderazgo o lo que sea, no determina si uno es un buen líder o no. No, esto va a existir siempre. Va a existir siempre. Siempre va a haber personas que se opongan al liderazgo, que lo critiquen o que no les guste algo, sin importar cuán bueno sea el que está ejerciendo el liderazgo. Entonces, queridos pastores, queridos líderes, no se preocupen cuando tengan oposición o críticas, porque siempre va a haber alguno que va a criticar. Por más que vos seas un buen líder, siempre va a haber alguno que algo no le va a gustar. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque Marcos 3:6 dice esto: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. ¿Qué les había hecho a los fariseos? ¿Qué les había hecho a los herodianos, a los seguidores de Herodes? Y les estaba desarmando el negocio. Bueno, probablemente así a los fariseos les estaba desarmando un poco el negocio o la corrupción, lo que se llamó en los libros, lo que se llama en los libros de historia la corrupción del templo. Pero no importa que era el Hijo de Dios, era el líder perfecto, aún al líder perfecto se le pusieron en contra los fariseos y los herodianos. Encima eran dos grupos bastante antagónicos entre sí. Eran enemigos entre ellos. Eran antagónicos y sin embargo se unieron contra Jesús.
estos dos grupos se unieron contra Jesús. Clarito lo dice Marcos capítulo 3, versículo 6. Por lo tanto, es muy importante que el líder esté preparado para afrontar los ataques a fin de no desalentarse, no querer abandonar la tarea y renunciar a su posición de liderazgo. Cada líder debería preguntarse si tiene la fe y la fortaleza espiritual necesaria para hacer frente a una crítica injusta o a una difamación. Eso es parte del temple. Del temple del que hablábamos hoy. Del temple del carácter. O sea, el liderazgo no es para cualquiera. No. Eso es el punto de partida. El liderazgo no es para cualquiera. Hay que tener trispa en la panza. Hay que tener temple. Hay que tener un carácter templado, que pueda soportar, como el de Jesús. Jesús es el modelo. Que pueda soportar las críticas, acá los fariseos, los herodianos, que lo querían destruir. Bueno, el líder tiene que tener esta característica sí o sí. Tiene que tener resistencia, tiene que tener un carácter templado, un carácter que aguante las críticas más descarnadas y más injustas. El líder es un hombre que tiene templanza, porque el líder significa el que va adelante. Y el que va adelante es el que recibe los golpes. El que va adelante es el que recibe, el que abre camino. Líder es el que abre camino, el que recibe los golpes. Entonces, es muy importante que entendamos esto, que si queremos ser líderes de un grupo pequeño, de un grupo mediano o de una congregación, tenemos que tener el temple en nuestro carácter para no bajar los brazos y soportar todo tipo de adversidad. Fíjense lo que le pasó a Nehemías. En el capítulo 6 de Nehemías, un capítulo más adelante de lo que estuvimos leyendo hace un rato, Nehemías 6, versículos 5 y 7 dice: Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito: se ha oído, ¿cuántas veces? No, me dijeron, me contaron, alguien dijo, sembrar una duda así despersonalizada. De esto podemos hablar bastante en otro momento cuando hablemos de comunicación. Eso es un vicio en la comunicación. Pero bueno, se ha oído entre las naciones, y Gasmu también lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Y ahora se harán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. ¿Se dan cuenta la calumnia, no? Esto sería jurídicamente calumnias e injurias. Calumnias e injurias. Calumniaron y lo calumniaban y lo querían desacreditar. Si alguna vez te pasó esto, estás en el camino correcto. El camino correcto. Vas por buen camino. Estás en el camino de Nehemías. Bueno. Sí. Sin embargo, Nehemías no hizo caso a estas palabras, no suspendió el trabajo, ni tampoco salió a defenderse de las críticas. No salió a defenderse de las críticas. Dice Nehemías 6:8: Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Nehemías confrontó a esta persona que lo había calumniado y no le dio demasiada trascendencia. El líder debe tener plena conciencia de que siempre habrá personas o cosas que tratarán de desviarlo de la meta. Inclusive habrá quienes lo hagan por celos por lo que hace o por su posición de liderazgo. Todo líder tendrá que decidir si pierde tiempo luchando contra las críticas o si sigue trabajando en la obra con la finalidad de cumplir la visión. Por lo tanto, volvemos a repetir, siempre todo líder va a enfrentar oposición y conflictos. Todo líder siempre va a enfrentar oposición y conflicto. Fíjense ahí en Marcos 7, 1 y 2.
Dice, se juntaron a Jesucristo los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Fíjense que acá, algo que también te puede pasar como líder porque le pasó a Jesús. Muchas veces no te atacan a vos, pero ¿sabes qué? Atacan a tus liderados. Atacan a tu grupo de confianza. Porque esto es lo que hicieron con Jesús. Acusaron adelante de Jesús, acusaron a sus discípulos de no comer la comida con las manos lavadas, pero no lavadas como nos lavamos nosotros, sino que ahí los estaban acusando de no lavarse las manos de la manera ritual que los fariseos, ¿no?, y los religiosos de la época habían inventado. Ellos habían inventado que las manos se debían lavar de tal manera. Probablemente los discípulos se las habían lavado, no creo que hayan comido sin lavarse las manos, pero no lo habían hecho siguiendo el ritualismo que estos religiosos de la época habían impuesto. Sí, interesante, porque lo que dice Ada es lo correcto. Yo cuando era chico y en la escuela dominical me leían esto, yo pensaba que comían con las manos llenas de barro, ¿vieron? Claro, pero no comían con las manos llenas de barro, comían con las manos limpias. Lo que pasa es que había una jarrita con una manijita de un solo lado, que se llenaba con agua ritual, y entonces había que poner una mano así, agarrar la jarrita, y decían Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, en una oración en hebreo, y se lavaban por un lado. Después agarraban la jarrita con la otra mano y volvían a hacer la oración en hebreo, se lavaban para el otro lado la otra mano. Después la agarraban otra vez y la lavaban para este lado. Después otra vez, 3 veces cada mano. Y eso lo habían inventado, eso no está en la Biblia, no está en la Torá, no lo estableció Dios, lo inventaron los fariseos como un ritual religioso. Esto es lo que no estaban haciendo los discípulos de Jesús. No estaban comiendo con las manos llenas de barro, sino que no hacían el ritual farisaico que habían inventado ellos. Es fundamental y necesario que aprendamos a que las críticas injustificadas no nos desanimen. También, como líderes, es importante discernir la diferencia entre las críticas constructivas y las críticas destructivas. El diablo sabe que, como dice el dicho popular, el hilo se corta por su punto más débil, y muchas veces esta oposición surge atacando a los discípulos o a los liderados. Un ataque a tus liderados en realidad es un ataque a tu liderazgo. Porque si atacan a tus liderados, de alguna manera te están atacando a vos, que sos el que los contiene, el que los forma, el que les enseña. Sí, atacan tu función. El ataque a los liderados equivale a un ataque a tu función de líder. Por eso nosotros decimos como padres, cuando mi hijo se porta mal, déjame que yo lo reprenda, pero que el vecino ni se le ocurra tocarle un pelo a mi hijo porque se la va a ver conmigo. Tal cual. Entonces, ¿ves? El vecino no puede criticar a tus hijos, ni tocarlos, ni disciplinarlos, ni criticar a tu mujer. Pero cuando estemos en casa, déjame que mis hijos van a tener que rendirme cuenta de por qué hicieron la macana que hicieron. Entonces, una de las principales actitudes de un líder es defender a su grupo de liderados. Obvio. Y después a solas, bueno, veremos. A solas arreglaremos cuenta con el liderado. Pero ante terceros los defendemos. Ante terceros siempre los defendemos. Salimos a poner el pecho, como quien dice, por ellos. Nehemías 2:10 dice: oyendo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¡Wow! Cada vez que el pueblo de Dios se proponga edificar, avanzar, Satanás va a utilizar todos los instrumentos a su alcance para intentar destruir y detener. Justamente este Sanbalat y este Tobías, vez tras vez, hace un rato habíamos leído que Sanbalat había venido por 5ª vez, vez tras vez vinieron ante Nehemías
¿Para qué? Para desenfocarlo, para que él o reaccionara mal o pisara el palito y su liderazgo se viera cuestionado o desacreditado. Bien, pero él no se dejó distraer de su objetivo. Aún antes de que Nehemías comenzara la tarea, ya había enfrentado oposición. Y con el apóstol Pablo pasó algo similar, ahí está relatado en 1 Corintios 16, del 8 al 9, dice el apóstol Pablo: estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dicho de labios del apóstol Pablo. Estás encarando una actividad espiritual de transformación social, moral, espiritual de tu ciudad, de tu barrio o de tu pueblo. Bien, sabemos que siempre se va a levantar Satanás oponiéndose a la obra de Dios. Lo importante es nosotros no caer en esa trampa, en esa tentación y reaccionar de la manera que Dios anhela y espera que reaccionemos como líderes. No hay oportunidad para hacer lo necesario para cumplir una visión importante sin que haya oposición. Me encanta este texto de Eclesiastés 4:4 que dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Por eso dijimos, hay críticas constructivas, hay críticas destructivas. Hay gente que se va a levantar con un motivo justo o con alguna razón valedera, y hay otros que probablemente se levanten con envidia o por envidia. Sí, la crítica constructiva es cuando te dicen, te dicen esto que estamos haciendo se podría mejorar. Obvio. ¿Bien? Y te dicen cómo se podría mejorar y vos lo evaluás, lo meditas, no tal vez 15 días como Martin Welsenach, pero lo meditas y decís, la verdad tiene razón este. Y para eso es miembro de tu equipo. Exacto. Para hacer contribuciones. De eso voy a hablar ahora. Ahora vamos a hablar de eso. Si yo me estaba adelantando. Ada, perdón. Ahí vamos. Vamos a cerrar la clase, nos quedan unos minutitos. No vamos a poder ver todo lo que pretendíamos ver, pero sí quiero que veamos estos puntos que están ahí a continuación de lo que estábamos hablando con respecto a cómo resolver conflictos. Y es aspectos que como líderes debemos evitar. Aspectos que como líderes debemos evitar, lo voy a dar. O corregir. Si lo estamos haciendo, ya no lo podemos evitar porque lo estamos haciendo, lo tenemos que corregir. Si no estamos haciendo algo de esto, no lo hagamos, y si lo estamos haciendo, corrijámoslo. El primer punto, muchos de estos puntos ya los hemos estado viendo en clases anteriores. Esto sería así como una síntesis. ¿Qué cosas debemos evitar? O como dice Horacio, si las estamos haciendo, corregir. Primero, querer abarcarlo todo. Cuando pensamos que somos superhéroes y que podemos resolver todo, o que nadie puede hacerlo mejor que yo. Por eso hablamos tanto del trabajo en equipo, de la diversidad, de que a mayor diversidad, mejores resultados. Otra cosa que no podemos hacer es prescindir de colaboradores eficientes. Muchas veces se rechaza la idea de tener al lado personas tan capaces como nosotros por miedo a que nos opaquen en el trabajo. Aparece uno más o menos que pinta bien y entonces aparecen los celos y... Sí, yo no quiero hablar de las iglesias, ¿no? No. Estamos hablando de las empresas. Líbreme el Señor de hablar de las iglesias. Cuando un líder empieza a crecer y crece en gracia y en conocimiento de la palabra y qué sé yo, y bueno, a ese hay que liquidarlo, ¿viste? Hay que liquidarlo. No nos puede hacer sombra. Por supuesto, si se va a ser una bendición, y si no lo vamos a tener que echar. Dale. Bien. Un buen líder debe tener la humildad de rodearse de individuos que incluso tengan más capacidad o conocimientos que él.
dándonos cuenta de la importancia de tener en el equipo a este tipo de personas. Si yo al lado tengo a alguien que sobre algunos aspectos o cuestiones sabe más que yo, bienvenido sea. Yo voy a aprender, el aporte va a ser más rico, más se va a enriquecer el equipo, mucho mejor va a ser para todos. Les cuento una experiencia, porque estamos para contar experiencias. Miren, una vez me tomaron como jefe de contaduría en la empresa más importante transformadora de plástico de la Argentina, que está en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, la más grande. Y cuando me nombran jefe de contaduría, ¿qué hice yo? La contaduría abarcaba el departamento de costos y el departamento de finanzas. Puse una aviso en el diario, contraté una consultora y contraté como jefe de contaduría un contador. Y usted dice, pero vos eras el contador. No me interesa, contraté un contador como jefe de contaduría, un licenciado en administración de empresas como jefe de finanzas y un licenciado en economía como jefe de costos. Es cuestión elemental. No pasaron 6 meses y yo era el gerente, porque esta gente capaz me empujó para arriba. Es elemental, es elemental. Entonces, de eso está hablando la Hada. El punto 3 que debemos evitar es ser incongruente, lo que la semana pasada hablábamos de integridad. Cuando decimos una cosa y se hace otra, esto sabemos que nos hace perder el respeto o incluso ganar el desprecio de los liderados. El comportamiento y la forma de trabajo debe ser congruente entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Es fundamental. Punto 4, no debe dejar de actualizarse. Un líder siempre debe estar formando, capacitándose, preparándose para estar actualizando y siendo más idóneo. Por eso ustedes están haciendo esto. Ustedes como líderes siguen capacitándose. ¿Para qué? Para adquirir cada vez más herramientas y para hacer mejor cada vez su trabajo. Bueno, de ahí, y producto de mi experiencia, es que yo siempre estimulo a los pastores que sigan estudiando. El pastor que dejó de estudiar retrocede. A ver, es como un país que no avanza, no creció el PBI, el Producto Bruto Interno. Un país que no avanza equivale a estar retrocediendo porque el resto del mundo avanza. Entonces, mi experiencia profesional como contador, como gerente de empresa, aún como empresario, tengo que estudiar todos los días. Y después, bueno, llegué al pastorado en el año 1995 y cuando llegué al pastorado ya venía con esa formación. Por eso soy casi un obsesivo con que estudien y con yo seguir estudiando. Vos decís, pero ¿cómo? Tenés 67 años, 26, 27 años de pastor y seguís estudiando, pero más bien todos los días de mi vida estudio la palabra de Dios. Y no se imagina ese estudiar todos los días de mi vida la palabra de Dios como me hace conocer a Dios, porque a Dios se lo conoce a través de su palabra, a través de conocer su palabra. Entonces, yo soy un obsesivo con eso. Nadie puede estar al lado mío y ser mi hijo espiritual si no tiene mi genética. Y mi genética es estudiar la palabra de Dios todos los días, hacer nuevos cursos, seguir estudiando, seguir estudiando, seguir estudiando. Sale un curso, hay que hacer el curso. Hay un nuevo maestro, hay que hacer el curso, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Esa es mi genética, así estoy formado. Y yo les digo, el discípulo no es superior a su maestro, mas si fuere perfeccionado, dice Jesús, será como su maestro. Todos necesitamos ser perfeccionados. La única manera de ser perfeccionado es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Bien, evitemos descuidar la motivación de nuestros colaboradores porque es muy importante, lo vimos, ¿no? Como una de las cualidades, poder motivar al equipo. Es fundamental que la gente que trabaja con nosotros siga motivada, que no se desmotive. Tampoco debemos abandonar a nuestros colaboradores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de deslealtad? Muchas veces nos quejamos que la gente es desleal, pero muchas veces ha sucedido, lo hemos visto, que es el líder el que es desleal. Entonces, abandonar a un colaborador es un acto de deslealtad.
No puede no planificar ni organizarse, no podemos evadir la toma de decisiones, no podemos rehuir al compromiso que implica ser líder y tampoco podemos no afrontar y resolver los conflictos. Esto sería así como una súper síntesis de los puntos más importantes y de las cosas que un líder debe cuidar. Para la próxima clase, que va a ser, creemos, la última, Dios mediante, habíamos prometido el curso de 2 meses, estaríamos cumpliendo los 2 meses en la próxima clase. Vamos a hablar de un tema que hoy no llegamos, que son las tentaciones del liderazgo, es muy importante ese tema, y vamos a abordar el último capítulo del libro que es o que trata sobre inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo absolutamente requerido en el mundo de las empresas, en el mundo actual, y por lo tanto un líder cristiano tampoco debe desconocer de qué se trata la inteligencia emocional. Así que no sé si hay alguna pregunta, consulta, duda, sugerencia, estamos a sus órdenes. Qué bueno. Yo tengo una duda. A ver. ¿Qué hay para comer? No. Ayuno. No, eso el viernes recién empieza. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? Estuvo linda la clase, a mí me gustó. Creo que fue útil. Y que todos nos identificamos por haber pasado o por haber tenido que resolver conflictos, siempre. Y yo por haberme metido, ¿vieron? Por meter la cuchara y opinar, la Ada no pudo dar el último tema, que son las tentaciones del liderazgo. Pero bueno, le quedó para la próxima. Para la próxima. Pero, viste, me sienta acá al lado de ella y yo me tiento. No, está bueno, hay que hablar. Muy linda la clase. Yo cuando hablabas de que el miedo del líder, de que cuando tiene colaboradores que puedan superarlo. Y había, creo que era Reagan, creo que fue Reagan el líder que estuvo presidente de Estados Unidos cuando se cayó el muro de Berlín, ¿no es cierto? Reagan. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí. Y él le decían que no era muy inteligente, que no era muy capaz. La crítica que le hacía y le dice, y bueno, ¿cómo ha logrado todo lo que tiene? Y bueno, él lo ha logrado, dice, porque tiene personas alrededor que son inteligentes. Y él le contesta, entonces soy inteligente, porque el miedo del líder es que cuando nombra personas muy inteligentes, lo pasan por arriba. Qué buena, muy buen ejemplo. Qué buen ejemplo, buenísimo. Oscar. Sí. Qué buen ejemplo. Por eso cuando estaba hablando me acordé de él, le preguntaron en el periodismo. Muy bueno. Demostró su inteligencia teniendo un equipo de gente más inteligente que él. Claro. Tener un equipo de gente más inteligente que uno es un acto de inteligencia. Hay que saber manejar. Absolutamente. Bueno, hay que hacer este curso para saber manejarlo, pero es un acto de inteligencia tener en el equipo gente más inteligente que uno. Sí, totalmente. Gracias. ¿Otra? A mí me gustó también esta parte donde muchas veces el líder le cuesta confrontar, ¿no?, a su liderado por temor de lo que piense el otro, y a veces sucede eso, ¿no?, el confrontar. Y entonces cuando no sabe resolver, ¿qué hace el líder? Va y consulta a otra persona. Y ahí es donde se empieza a hablar de uno y del otro, ¿no? Si es algo que yo aprendí también es poder esas situaciones volcarla primeramente a Dios, y el silencio que hablaba usted, Horacio, justamente pasa, ¿no? Que uno en ese momento no sabe cómo resolverlo, entonces guardarse, meditarlo, reflexionar, hace que pueda tener
la palabra justa para poderlo confrontar, pero hay que confrontar el error. Siempre. Con amor, Siempre. corregirlo, y bueno, la verdad que me encantó la clase, linda. Hay que resolver los conflictos. Y yo le voy a, ya que me dejaron hablar, a manifestar mi propia experiencia. Mi propia experiencia es que la mayoría de las veces no sé cómo resolver los conflictos. La mayoría de las veces, y no sé si el 100% de las veces, no sé, tendría que pensarlo, pero vamos a darme un crédito pequeño. La mayoría de las veces no sé cómo resolver los conflictos, no sé. Entonces me tomo un día, 2 días, 3 días, lo pongo en oración, lo medito en oración, que es diferente, ¿ves? Meditar algo o meditarlo en oración. Entonces lo medito en oración porque la verdad, les confieso, la mayoría de las veces yo no sé cómo resolver los conflictos. Así que es interesante eso, ¿no? ¿Algo más? Bueno. Gracias. Se ve que todos tienen hambre como yo, Como vos, sobre todo. que todavía no me pasaron el menú, pero No te voy a decir aunque sean un par de huevos fritos. algo vas a comer, no te preocupes. Bueno, chicos, muchas bendiciones. Gracias por Gracias haber por estado, estar. gracias por habernos acompañado. Recuerden que la semana que viene, a esta misma hora, por este mismo canal, vamos a terminar la materia, porque se cumplen los 2 meses. Les ruego que lean el libro de Nehemías porque es apasionante. Y Dios los bendiga, Dios los guarde. Y nos vemos en la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. A Bendiciones. ustedes. Nos Buenas vemos. noches. Bendiciones. Gracias para todos. Igual. Buen día. Bendiciones y buen provecho. Gracias. Galletita. Qué rico. Algo. Algo. Nos vemos. Adiós. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.